Sí, se le escucha perfectamente. Adelante, Teresa. Muchísimas gracias. Manaví presente en este pleno de la Asamblea Nacional. Un saludo muy especial a usted, compañero Patricio Donoso, presidente encargado de este seno legislativo. Un saludo especial a cada uno de los miembros que forman la Asamblea Nacional, a los legisladores y a cada uno de los hermanos ecuatorianos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Iniciando mi intervención, quiero traer al recuerdo que la Constitución del Ecuador, en su artículo 1, en el inciso segundo, determina lo siguiente: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de partido. Hoy día, asambleísta, es un honor que nos ha conferido la patria mediante la voluntad del pueblo, mediante ese sufragio expresado en las urnas, que algunos hemos sabido llevar con orgullo, con respeto, con honestidad y transparencia, sin importar el oprobio que sin sustento ha pretendido manchar nuestra honra para levantar para aquellos que nos han apoyado y no para intereses personales. Este es el primer poder del Estado que se manifiesta en cada uno de sus curules, que a su vez representa a miles de ciudadanos que han de dirige a vosotros. Es una maestra que, impulsada por los sueños y el apoyo de miles de docentes manavitas, llegó a la Constituyente de Montecristi, y desde ese entonces no he cesado en mi labor como asambleísta y no como comerciante de la política, pero que sabiendo la importante misión que tenemos mediante el cumplimiento de la Carta Magna, hoy día estamos convocados a ejercer ese trabajo que tenemos que hacer en la Asamblea Nacional para nosotros introducir ese apoyo a la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que por todos los vacíos legales de los que adolece ella, ha entorpecido nuestro accionar como asambleístas. Por esto, felicito el trabajo que ha venido realizando la comisión, miembros que proponen favorables como la modificación de la unidad de técnica legislativa, cambiándola por la unidad técnica legislativa, evaluación y mejoramiento de la ley, que tiene como objeto acompañar en los procesos de creación la norma, evaluación de las leyes aprobadas y sugerir reformas que se requieran. Por la importancia que radica en este cuerpo legal, señor presidente y compañera ponente de esta comisión, me he permitido presentar de manera escrita observaciones a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de las cuales me permito dar lectura a algunos artículos que tengo para esta tarde. Respecto al artículo 10 de la ley y la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, debo decir que el artículo 10 de la ley se refiere a la instalación de la Asamblea Nacional y establece que la sesión estará dirigida por las 3 asambleístas nacionales con mayor votación consolidada que se encuentren presentes en la reunión y quienes serán la dirección, la subdirección y secretaría de la sesión. Sin embargo, esta norma se dará en democracia, modificó el mecanismo de asignación de escaños y el sistema de listas de ahora en adelante será cerrado y bloqueado. Es decir,
que ya no existirán asambleístas más votados, como señala la ley, sino listas más votadas. En este escenario propongo sustituir el primer inciso del artículo 10 con el siguiente, señor presidente. Artículo 10. Designación de las autoridades. La Asamblea Nacional se instalará en Quito sin necesidad de convocatoria el día 14 de mayo del año de la elección a las 10 horas. La Asamblea Nacional designará a sus autoridades, que encabezaron las 3 listas con mayor votación a nivel nacional, que se encuentren presentes en la reunión, quienes respectivamente y en atención al número de votos obtenidos por la lista, ejercerán en su orden la dirección, la subdirección y la secretaría de posesión de las autoridades. En caso de inasistencia a la sesión de instalación por parte de los asambleístas nacionales en el asambleíente respectivo de la respectiva lista. Con respecto al artículo 16 de la ley y el procedimiento de la designación de nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, y el artículo 18 que habla de la cesación de autoridades, quiero decirles que ya se evidencia una ley orgánica de la función legislativa que tiene muchos vacíos. Entonces debemos corregir estos procesos de reforma. Uno de ellos es el relativo a la sucesión en caso de ausencia definitiva de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Es necesario que la ley aclare de manera diáfana cuándo asume el primero o segundo vicepresidente de la Asamblea y cuándo procede una nueva designación de presidente o presidenta. En este propósito propongo la ausencia temporal de la ausencia definitiva, estableciendo que la sucesión natural por parte del primero o segundo vicepresidente sería en ausencia temporal y que en caso de ausencia definitiva, cualquiera sea la causa, se deberá elegir a una nueva autoridad por el tiempo que falte para la conclusión del periodo de elección. Propongo, presidente, reformar este artículo 16 por el siguiente. Artículo 16, vicepresidentas y vicepresidentes. Las vicepresidentas o vicepresidentes asumirán las funciones que la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa les deleguen. En ausencia temporal de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, lo reemplazarán en su orden la primera y la segunda vicepresidenta o vicepresidente. En ausencia definitiva de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, por cualquier causa que sea, lo reemplazarán en su orden la primera y la segunda vicepresidenta hasta la elección de la presidenta o presidente, que deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días con el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional. Vencido el plazo previsto en el artículo anterior y de no haberse dado la elección de la presidenta o presidente, asumirá de manera definitiva y en su orden la primera o la segunda vicepresidenta o vicepresidente. En este caso y en el previsto en el inciso anterior, la Asamblea Nacional llenará las vacantes por el tiempo que falte para completar el periodo de 2 años previsto en la ley. De la misma manera, es fundamental aclarar la causal número 4 del artículo
18, que se refiere a la destitución de las dignidades de la Asamblea. Esta disposición, que anticipa un supuesto trámite que no ha sido desarrollado en la ley, es decir, es inaplicable. Por lo expuesto, presidente, es necesario realizar las siguientes aclaraciones. 1. Conforme a la ley debe hacerse referencia a autoridades, mas no a dignidades. 2. La causal de destitución de una autoridad debe ser en caso de incumplimiento de funciones. 3. Debe establecerse un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y al debido proceso. Y 4. Debe precisar que la destitución del cargo de una autoridad de la Asamblea no implica destitución de la calidad de asambleísta. Por ello, planteo incorporar al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el siguiente texto. En los casos de cesación de funciones de las autoridades referidas en este artículo, el Pleno de la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo hasta la culminación del periodo para el que se designó a la autoridad reemplazada. La destitución de autoridades de la Asamblea Nacional previstas en el número 4 de este artículo procederá en caso de incumplimiento de funciones y luego de un proceso sustanciado por el Pleno de la Asamblea con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes. Los plazos y el trámite de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta ley para la destitución de asambleístas. La destitución del cargo de los asambleístas. También, con respecto al artículo 21 relativo a las temáticas de las comisiones, quiero decir que el artículo 125 de la Constitución vigente dispone que la ley determinará el número, la conformación y competencia de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Esto, sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad, pues la ley vigente establece solo temáticas de las comisiones, no competencias, ausencias legislativas, que ha generado dificultades en la gestión parlamentaria, como por ejemplo, comisiones que interfieren en lo que ya vienen conociendo otras comisiones o que asumen temas que claramente corresponderían a otra comisión. Por lo expuesto, es fundamental no solo establecer que las comisiones tengan un número equitativo de legisladores, sino además definir su ámbito de competencia y que debió hacerse desde la primera versión de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Propongo reformar el artículo 21 de esta ley de conformidad con el siguiente texto, el mismo que está detallado en su totalidad en mi propuesta que hice por escrito y fue enviada a la comisión. Respecto al artículo 56 y la calificación de proyectos de ley, yo tengo que decir que el artículo 136 de la Constitución de Montecristi establece los requisitos para la calificación de los proyectos de ley. Sin embargo, también debo decir que la Constitución en su artículo 126 determina que la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno. Es decir, en cuanto al régimen jurídico, la Ley Orgánica de la Función Legislativa puede desarrollar el contenido de la norma constitucional sin transgredir. En este marco es necesario clarificar el proceso y los criterios para la calificación de los proyectos de ley de manera que los mismos respondan con pertinencia a la norma constitucional.
Para ello propongo sustituir el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con los siguientes términos. Artículo 56. Calificación de los proyectos de ley. El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de 60 días desde su presentación, calificará los proyectos de ley remitidos por la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, siempre que cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte. 2. Que contenga suficiente exposición de motivos considerados y articulados. 3. Que cuente con la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Y 4. Que cumpla con los requisitos de la Constitución de la República y esta establece sobre la iniciativa legislativa y pertenencia de la ley, evidenciando su constitucionalidad y la no afectación a los derechos ni garantías constitucionales, en particular de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Señor presidente, la exposición de motivos tendrá un enfoque de género cuando corresponda, especificará los mecanismos para la obtención de los recursos económicos en el caso que la iniciativa legislativa lo requiera y referirá los principales indicadores, medios de verificación y responsables del cumplimiento de la ley. Para la calificación del proyecto de ley se considerará que el lenguaje utilizado en el proyecto no sea discriminatorio en ningún sentido y que cuente con la ficha de alineación al Plan Nacional de Desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los proyectos de ley calificados por la presidenta o presidente de la República como urgentes en materia económica deberán referirse a aspectos sustantivos de la política económica cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa. El Consejo de Administración Legislativa no calificará proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia. Asambleístas, si vamos concluyendo, por favor, muchas gracias. Muy bien, señor presidente. Quiero manifestar que ya envié a la presidencia de la Asamblea Nacional y también a la señora presidenta de esta comisión artículos para que sean considerados dentro del debate, y como también quiero terminar diciendo a los ecuatorianos que dejar una ley orgánica de la función legislativa con una reforma como la que necesitamos para que esta asamblea tenga un ámbito dinámico y productivo, para que esta asamblea siga trabajando por políticas que engrandecen el desarrollo de cada uno de los ecuatorianos. Dejar esta reforma es marcar el camino hacia el Ecuador que todos queremos, recuperando la imagen institucional de este primer poder del Estado. Así lo considera esta maestra, señoras y señores asambleístas y pueblo ecuatoriano. Gracias. Concluye la intervención de la asambleísta Teresa Benavides. Ella es usted, representante por la provincia de Manabí. Teresa Benavides. Me ha pedido un punto de orden el asambleísta